Fíjense, la llave de oclusión que interviene en la masticación unilateral o bilateral, interviene en la posición mandibular. La relación ideal es la relación molar llave 1, o sea, la clase 1 que nosotros tenemos. Esa relación molar clase 1 habla de tres características muy importantes para la evaluación. Primero, la presencia del primer molar permanente superior e inferior. Y segundo, la relación maxilar superior e inferior en clase 1, o sea, la posición maxilar y mandibular. Y en tercer lugar, la posición del ATM fisiológica para que el paciente avance la lengua y lleve la posición a la relación clase 1. Entonces, la oclusión dentaria toma tres valores importantes para la masticación. ¿Cuáles son los tres? La relación molar clase 1, que es la relación de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior en el surco mesiovestibular del primer molar inferior, abriendo contacto distal de la cúspide distovestibular del primer molar superior con la mesial o mesiovestibular del inferior. Esta es la relación estándar, ideal. ¿Y por qué es importante? Porque en esa relación se facilita, ¿verdad? Se facilita la masticación bilateral con equilibrio funcional. Cuando yo les pregunto en el examen, ¿por qué tiene importancia la relación molar clase 1? Porque facilita la masticación bilateral, facilita el desarrollo en equilibrio del maxilar superior, el inferior, y facilita la posición correcta de la lengua. Esas son las características de la oclusión. Para lograr esta clase 1 debemos defender la posición que los dientes temporarios cumplen una función de espacio para los permanentes, que pueden mantener el espacio primate en la posición correcta para que la relación molar sea clase 1. Entonces, apartando la posición del maxilar, también tenemos la relación para los dientes temporarios superiores e inferiores en el espacio primate. La pérdida de cualquiera de estas unidades dentarias, ya sea por caries, traumatismo o ausencias genéticas, produce la pérdida de este espacio y automáticamente la pérdida de la llave molar clase 1. Entonces, es factor determinante conservar la dentición temporaria para que nosotros podamos tener un paciente con una relación molar que nos facilite la oclusión ideal. La oclusión ideal o la oclusión la vamos a clasificar como relaciones maxilares y dentarias. Normal, clase 1, con la relación que les acabo de dar, la clase 2 y la clase 3, que son las alteraciones que ustedes conocen de la oclusión normal o ideal. Estas alteraciones se denominan maloclusión. ¿Por qué? Porque está mal relacionada a la posición dentaria. En la clase 2, la mandíbula está hacia atrás, el primer molar inferior está hacia atrás y la relación cúspide-fosa está completamente alterada. Aparte, tenemos la posición vestibularizada de los centrales superiores. ¿Qué origina esta clase 2? ¿Cuál es su etiología? Hábitos como succión digital, succión de dedos de uno o más dedos que van a avanzar el maxilar superior y a detener el crecimiento del inferior. La maloclusión clase 3 es invertida, el maxilar superior está sin desarrollo y el maxilar inferior completamente adelantado, ¿verdad? Entonces el molar inferior está completamente por delante del superior. Estas relaciones ustedes las tienen que dominar porque nosotros en ortopedia lo primero que hacemos es diagnosticar qué oclusión tiene el paciente, si es una oclusión ideal, si es clase 2 a consecuencia de un hábito o clase 3 a consecuencia de un hábito. La clase 3 normalmente es consecuencia de deglución atípica, posición incorrecta de la lengua en el momento de deglutir. Cuando hablamos de maloclusión en dientes temporarios y permanentes, nosotros vamos a hablar
y tomen debida nota de la clasificación de maloclusiones de Andrew. ¿Cuál es lo importante de esta clasificación? La función principal del sistema estomatognático, ¿verdad?, es la de hacer una puerta de entrada para el funcionamiento adecuado de las funciones de respiración, masticación y deglución. Por eso les decía que esta es una clase de continuación de masticación, de una de las funciones más importantes del sistema estomatognático. Esta oclusión debe ser la ideal para poder relacionar el cráneo con el maxilar y la mandíbula. Y el método más eficaz para poder detectar esta patología es ver la relación de oclusión que tengan tanto los dientes temporarios como permanentes. En general, la suma del ancho mesiodistal del canino hasta el primer molar va a ser medida en sentido transversal tanto en el lado superior derecho como izquierdo. Sumamos el ancho desde el canino, primer molarcito y segundo molarcito temporario, tanto superiores como inferiores. Estos se denominan espacios de deriva o espacios de crecimiento o espacio Loeway o espacio de Nancy. Este ancho es importantísimo mantenerlo para poder ustedes garantizar el espacio de caninos y premolares inferiores y superiores. Entonces, cuando ustedes van a ver un paciente de dentición mixta, ustedes van a aplicar en los modelos un análisis que se llama análisis de Moyer o de dentición mixta, que va a medir el espacio que ustedes tienen en el paciente y el espacio que suma los anchos de los dientes permanentes, canino, primer premolar y segundo premolar. Esa es la próxima clase. Es análisis de Moyer y clasificación y etiología de las maloclusiones. Entonces, ahorita estamos en el capítulo de oclusión dentaria, que es importante tomar los tips de la oclusión dentaria para relacionarlos con el tratamiento ortopédico con aparatos removibles. El primer molar debe estar presente y los dientes temporarios es ideal que estén presentes para que faciliten el espacio de los permanentes. La oclusión normal, también llamada fisiológica, es aquella en donde los contactos de los dientes superiores e inferiores se mantienen en relación céntrica. Para eso se debe tomar en cuenta el sistema masticatorio, la ausencia de patologías de masticación unilateral o bilateral, o disfunciones musculares o articulares porque el paciente no puede abrir la boca, porque haya traumatismos, contactos del ATM. Entonces, toda esta oclusión debe llamarse fisiológica porque entran en contacto todos los dientes superiores o inferiores. ¿En qué posición? En relación céntrica. Esa definición es la de Jablonski, 1992. En la infancia, al igual que el resto del cuerpo humano, la cara y el cráneo sufren un desarrollo y se va modificando. Van a estar influenciados por el nivel genético y variables externas como hábito, función y tratamiento. Hoy vamos a ver las llaves de oclusión normal. En la próxima clase vamos a ver cómo actúan los hábitos para alterar esta oclusión dentaria. La etiología de la maloclusión. Durante esta etapa, el adulto tiene diferencias en cuanto a estructuras anatómicas y sus funciones. En el niño existe el factor relacionado con las diferencias de forma. ¿Cuáles son las diferencias de forma? En el infante, las eminencias articulares tienen poca inclinación y radio de cobertura amplia. Las ramas mandibulares son poco desarrolladas y las ramas maxilares poco desarrolladas, especialmente en sentido vertical. Las arcadas son estrechas y hay un poco de desarrollo del tercio labial inferior. Estas son las características de forma importantes para el paciente infantil, que ustedes van a ver la diferencia en relación al adulto. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta a nivel de oclusión? Como ya venimos hablando, el factor ATM. ¿Cuál es la fase del factor ATM? Las eminencias articulares que tienen muy poca inclinación y radio. O sea, ¿en qué influye el radio?
en el movimiento de apertura y cierre. Las ramas ascendentes igual tampoco desarrolladas, los maxilares están poco desarrollados en sentido vertical. Las arcadas son estrechas y hay poco desarrollo del tercio facial inferior. ¿Ok? Estas son las características de forma en el infante, en el niño. El plano oclusal es recto. La anatomía oclusal de las cúspides son planas. Y hay muy poco overjet y overvallo, o sea, es muy incipiente. Estas son las características de la oclusión normal en el niño. Las repito porque siempre se las pregunto en el examen, muchos lo saben porque están tomando en cuenta la clase y son muy direccionadas, tan direccionadas hacia el tratamiento ortopédico. Entonces, ¿qué me interesa saber del niño? Que las eminencias articulares tienen poca inclinación y radio, que las ramas ascendentes están poco desarrolladas, las ramas ascendentes, el maxilar está poco desarrollado, las arcadas son muy estrechas, por eso es que hay tanta falta de espacio para los dientes permanentes, y pobre desarrollo del tercio facial inferior en relación al plano de oclusal es recto, la anatomía oclusal es plana y hay muy poco overjet y overbite. Eso es en el niño. ¿Cómo están relacionadas estas ramas ascendentes por el crecimiento del cráneo? Al niño tomar la posición vertical y emprender a caminar, va desarrollando la masa craneal, toda la bóveda craneal, y va produciendo el descenso de las ramas mandibulares y va influenciando la posición lingual para los movimientos de apertura y cierre y desarrollo de la parte de ATM, maxilar superior e inferior. Entonces, esta oclusión va a tener diferencias de función. El patrón de movimiento es en sentido horizontal. ¿Por qué? Porque tiene muy poca guía dental anterior, porque son dientes temporarios muy cortos, muy pequeños, y no hay la guía anterior del adulto. La capacidad de contracción muscular en el niño es muy poca. Y el patrón cambia un movimiento vertical en la medida que él mastica alimentos duros y pasa la dentición temporaria a permanente. Entonces, ¿por qué se diferencia la función de crecimiento? Por la acción masticatoria de la guía dental anterior, la presencia de los incisivos centrales, superiores e inferiores, la capacidad de contracción muscular y el patrón de movimiento vertical que va cambiando a medida que va erupcionando los dientes permanentes. Esto va a estar influenciado directamente en dos sentidos. En el sentido transversal, que es la cabecita del bebé recién nacido, y en el sentido de bebé adulto vertical por el funcionamiento de cráneo, bóveda craneal, crecimiento, respiración, masticación y actividad muscular en los movimientos de apertura y cierre. O sea, el ATM es un gran factor de crecimiento. La oclusión ideal ya en el adulto, esa oclusión ideal no nos existe. La oclusión ideal va a depender de condiciones anatómicas o estéticas que varían de una persona a otra. Lo que sí puede haber es una oclusión óptima, o sea, que sea funcional, que no origine daños, y por eso es que Roth la clasifica como oclusión óptima. Esa oclusión óptima toma en cuenta las 6 llaves de oclusión de Andrew entre el cóndilo y la mandíbula, pero en relación céntrica. La maloclusión es el esquema de relación intra o interarcada que se desvía del patrón que describió Andrew y se transforma en un patrón alterado por alteraciones verticales, transversales y horizontales. Las maloclusiones en dientes permanentes, porque tomamos en cuenta el primer molar, se han dividido en clase 1, clase 2, como clase 3, como vimos anteriormente. Esto es a nivel dentario, basado en la posición del primer molar permanente. Puede combinarse con la esquelética o ambas a la vez. O sea, puede haber una alteración dentaria, clase 1, clase 2, clase 3, esqueletal o combinada. Así tenemos la clase 1 relación normal de ATM,
movimientos de apertura y cierre y posición de unidades dentarias en normalidad. Clase 2 con mandíbula retrasada, dientes anteriores protruidos, descenso de seno maxilar, poca disfunción de ATM. Y la clase 3, mandíbula adelantada, relación del primer molar adelantado y poco crecimiento del maxilar superior. Así tenemos perfil recto, perfil cóncavo, convexo y cóncavo. Recto, convexo y cóncavo. ¿Okay? Las llaves de Andrew fueron reportadas en 1980 y hablan en pacientes permanentes de un estudio de pacientes que no fueron tratados ortodóncicamente y que tienen un estudio basado en su relación molar canino y de manera individual. Estos estudios en su mayoría lograron establecer las llaves de oclusión en pacientes que no hubieran recibido tratamiento ortopédico. Lo más importante es que estas llaves de oclusión fueron determinadas a partir de siglas que relacionan las coronas clínicas de los dientes. Por eso utilizan FACC, que habla del eje facial de esta corona. ¿Qué es el eje facial? Es el punto que separa la mitad gingival de la oclusal en la corona clínica. Estas distancias no son iguales en todos los dientes, pero en cada corona existe un eje facial. La segunda llave de oclusión habla de la porción gingival distal, siempre es mayor que la porción mesial de la pieza dentaria. O sea, la parte distal es mayor que la mesial de la pieza dentaria, cuando éstas se encuentran en oclusión, ¿verdad? Y se refiere a la angulación de la corona. Entonces, ¿qué habla? Que la porción gingival distal es mayor que la mesial. Aquí la vemos en sentido de oclusión, la parte distal, en sentido de oclusión, la posición interdentaria distal en relación con la mesial gingival. Si nosotros hacemos ejes longitudinales de las piezas, podemos ver que siempre la parte distal de los molares superior e inferior es mayor que la parte mesial. Esa relación del eje superior e inferior en coincidencia es favorable. Siempre que exista una relación coincidencial entre el superior e inferior, es una relación de oclusión favorable, ¿verdad? Si está distorsionada, ya tenemos una relación alterada. Está mayor la parte distal que la mesial. Lo correcto sería un equilibrio, como es este, un eje longitudinal. Clínicamente en paciente tenemos que tomar en cuenta la posición del espacio primate, que por dentro va a tener la erupción de los dientes permanentes, es decir, desde el canino a primer molar permanente. En sentido lateral tenemos la posición de los incisivos, caninos, primeros premolares y molares. Lo importante es determinar el eje facial en sentido lateral de cada uno de los dientes superiores e inferiores, ¿verdad? Como vemos aquí, trazar siempre el eje facial para medir el grado de dificultad que tiene el tratamiento. La llave 1 tiene 7 partes que son características de esta dentición. La primera, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco del primer molar inferior, porque esto es básico en la relación de Angle, la clase 1 de Angle. Igual lo mantiene Andrews. La segunda, el reborde marginal distal del primer molar superior ocluye en el reborde marginal mesial del segundo molar inferior. La tercera, la cúspide mesiolingual del primer molar superior ocluye en la fosa central del primer molar de la mandíbula. La cuarta, la cúspide vestibular de los premolares tienen una relación cúspide-reborde con los premolares mandibulares. La quinta, las cúspides linguales de los premolares superiores tienen una relación cúspide-fosa con los premolares inferiores. Fíjense que él estudia la parte mandibular del primer molar, premolares superiores y premolares inferiores, su relación de cúspide con reborde.
El canino tiene una relación de cúspide, ¿verdad? Esa relación de cúspide va del canino y primer molar mandibular con la punta del canino del maxilar. Generalmente está inclinada hacia mesial. Esto forma las primeras características de la dentición en las llaves de Andrew. Los incisivos maxilares deben sobrepasar a los incisivos mandibulares, pero debe haber una coincidencia de las líneas medias. Entonces, esa llave 1 toma en cuenta molares, premolares e incisivos. Son parámetros que hay que revisar cuando ustedes en clínica tengan un paciente con dentición mixta. Aquí lo vemos la relación cúspide-fosa, fíjense la oclusión de los surcos con la cúspide superior con el surco, la relación del lado activo, el lado de balance, la línea media, la llave canino. Eso es lo que establece la llave 1 de Andrew. La llave 2 se refiere a la angulación de las coronas. Todas las coronas poseen una angulación positiva dentro de cada grupo dentario. ¿Qué es una angulación positiva? Es el ángulo formado por el perfil de la corona y una línea paralela al plano oclusal. Se considera positiva cuando la porción oclusal de la corona se encuentra en una posición mesial a la porción gingival de la corona, siempre que se incline hacia mesial. Entonces pasamos la línea horizontal y vemos que esta es la posición facial, siempre que se inclina hacia mesial, está en posición positiva. Y cuando se inclina hacia distal, está en posición negativa. La llave 3 se refiere a la inclinación completa de la corona. Todas las coronas tienen una inclinación característica dentro de cada grupo. Cuando la porción oclusal de la corona se encuentra en una posición vestibular a la posición gingival de la corona clínica, vemos que los incisivos superiores poseen en realidad una inclinación positiva. Los inferiores levemente negativos y caninos y premolares son negativos. O sea, los que están en inclinación positiva son los incisivos superiores. Son las 5:25, tenemos que acostumbrarnos a conectarnos un poquito más temprano. Entonces la llave 3, repito, se refiere a la inclinación de la corona, pero en grupos. Los incisivos superiores poseen una inclinación positiva. Los inferiores negativos, caninas y premolares negativos. Y todas las coronas poseen en los molares superiores una inclinación negativa un poco mayor que los premolares maxilares. En los premolares y molares de la mandíbula se da una inclinación negativa progresiva a través de los caninos. Entonces, si ustedes la ven acá, ven la zona inferior, hay una inclinación negativa. En la parte superior hablamos de que los incisivos centrales superiores tenían una inclinación en relación con el plano oclusal. Pero si ustedes ven los grupos etarios, por ejemplo, los molares superiores tienen una inclinación negativa mayor que los premolares del maxilar. Fíjense, los molares superiores, los superiores tienen una inclinación negativa mayor que los premolares del maxilar. Entonces, tenemos siempre que evaluar condición positivas o negativas dependiendo de la inclinación del maxilar, tanto en la mandíbula como en el maxilar superior. Estos valores ya están estandarizados y son referentes a un plano de oclusión que va por la línea gingival. La llave 4 se refiere a las rotaciones de los dientes. Cuando hay ausencia de algún diente y el que está vecino rota a mesial, a distal, a vestibular y a palatino. Y la llave 5 se refiere a los contactos muy apretados, que no hay espacio y hay una discrepancia entre el tamaño del diente con los puntos y zonas de contacto. Entonces hay una falta de crecimiento y apiñamiento dental. Esa es la llave 5. Y la llave 6 se refiere a la curva de Spitz. La profundidad de la curva varía de recta, que es en el niño, a levemente cóncava, no más de 3 milímetros. Tiene que tener una inclinación no más de 3 milímetros. ¿Qué importancia tienen estas 6 llaves?
Primero, que se pueden analizar las diferencias de tamaño del diente dependiendo si la inclinación es positiva o negativa. La falla en alguna de estas características determina la causa de la maloclusión. Entonces, si nosotros hacemos los ejes longitudinales, hacemos los trazados horizontales y vemos si está vestibular, palatino, positivo o negativo, vemos la relación interdentaria y la posición de cada diente en su maxilar. El aporte de esto sirve para evaluar los factores que afectan a cada diente, porque podemos analizar la posición positiva o negativa de cada diente o de cada grupo, por ejemplo, incisivos superiores, premolares, molares. También ofrece metas de tratamiento que pueden ser aceptables para los pacientes y la parte clínica que trabaja en ella. ¿Qué nombre llevan las posiciones dentales alterados? Tenemos que tomar en cuenta dos grandes factores: el overjet y el overbite. El overjet es la distancia más grande en sentido horizontal entre incisivos centrales y laterales, vestibular inferior y el borde incisal de los superiores. Podemos tener mordida cruzada de 0 milímetros borde a borde, de 1 a 3 milímetros el valor normal. De 3 a 5 milímetros podemos analizar mordidas abiertas, suboclusión, y vamos a medir desde el borde incisal o cúspide vestibular de los superiores al borde incisal de los inferiores en milímetros, ¿verdad? Esto nos da desplazamientos de mordidas en sentido sagital. Y el overbite, que es el espacio vertical entre los bordes incisales de los incisivos centrales y laterales, pero en relación al incisivo inferior. Mientras mayor es la distancia, mayor es el tiempo de corrección del tratamiento. Lo importante de esto es que debemos establecer una relación de oclusión normal, evaluando primero los grupos de dientes, los dientes en sí por las llaves de oclusión de Andrew, y luego la relación oclusal molar normal, ubicando la cúspide vestibular del primer molar, que aquí la tenemos en punto rojo, en relación con las cúspides de contacto inferior que están en color azul. Luego debemos establecer las cúspides vestibulares del primer molar, sus puntos de contacto con las cúspides del molar inferior y establecer su relación clase 1, clase 2 o clase 3. Estas mordidas cruzadas son muy importantes determinarlas en los dos sectores: sector lateral posterior, sector posterior completo o zona anterior. Para esto tenemos que visualizar la relación del primer molar superior con el inferior y la relación de cada cúspide, si las cúspides están fuera del arco, en los molares superiores, que es muy frecuente a nivel del 8 superior, o en los molares inferiores, si la cúspide está dirigida bucal o si tenemos una mordida cruzada hacia palatino lingual. Todo esto se basa en el diagrama de Ackermann y Profit, que nos habla de las divisiones transversales, de las divisiones sagitales, que son clase 1, clase 2, clase 3, la clase 2, división 1, que es cuando hay malposición clase 2 del molar, vestíbulo versión de los centrales superiores, y la clase 2, división 2, que hay vestíbulo versión de los laterales, pero los centrales están en palatino. Luego la clase 3, y esto da las clasificaciones dentarias y esqueletales. Luego la alteración en sentido vertical, o sea, mordida abierta anterior, posterior, mordida cruzada, y todas las combinaciones posibles, tanto en sentido transversal como vertical, como en sentido sagital. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, no. ¿Con quién hablo? Conmigo, profe, Brian Gamboa. Ah, hola.
Bueno, la clase de oclusión es la complemento de masticación, porque cuando tú hablas de una masticación unilateral, este paciente es muy frecuente que mastica donde haya contacto. Eso es lo importante de relacionar masticación y oclusión. Dime. Profe, disculpe, usted estaba diciendo que nosotros nos íbamos a dar cuenta de que si esos valores estaban alterados, eran viendo si eran positivos o negativos. Ajá. ¿Eso se mide como? En los modelos. Eso es lo que vamos a Oh, ver en la próxima clase. Ahorita estás viendo la fundamentación teórica de la oclusión. Luego vas a ver en la próxima clase, el lunes, es el parcial, el que sigue, es el análisis de los modelos. El análisis de Moyer, que es para medir el espacio de los premolares, y el análisis de las llaves de oclusión, cómo trazarías tú si es positivo o negativo, como viste aquí los grupos etarios. ¿Ves? El overbay y el overjet ya ustedes lo saben hacer, pues lo vieron en oclusión. ¿Es o no? sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces tú tendrías que ver en las llaves de oclusión, acá, hacer el trazado de la línea y ver los valores. ¿Ve? Si están hacia el lado, inclinados hacia mesial o hacia distal, superiores e inferiores. Y en el caso de los valores negativos, fíjate cómo se ve la inclinación de la corona hacia mesial y el resto a distal. Siempre que está inclinado hacia mesial, depende de si es superior o inferior, si el valor es negativo o positivo. Eso lo vamos a ver en el análisis de los modelos. ¿Ok? ¿Me entendiste? Profe, Chévere, profe, gracias. Sí. Fíjate, tú por ejemplo ves que los incisivos superiores tienen una inclinación positiva. Entonces, cuando tú hagas el trazado de la línea gingival, ves si tu incisivo está inclinando positivo. Los inferiores son negativos, los premolares son negativos. El único que es positivo son los incisivos superiores. Abajo tienes negativo, incisivos, caninos, premolares. Los superiores tienen inclinación negativa. La mandíbula tiene los molares negativos. Entonces, va teniendo inclinación positiva, son los incisivos. Depende del grupo etario, como te lo señala la llave de oclusión. ¿Ves? Porque va a depender de cada grupo de etario. Si es superior, positiva. Si es inferior, negativa, los incisivos. Los caninos y premolares superiores, negativos. Los molares superiores con inclinación negativa un poco mayor que los maxilares. Entonces tienes ya negativo. Premolares y mandibulares, negativos. Entonces, si tú buscas cuál es la inclinación positiva, te quedan los incisivos superiores. Por eso es que son muy afectados en relación con los hábitos. Fíjate las inclinaciones. Entonces, generalmente los incisivos superiores tienen una porción de la corona hacia vestibular. Y si tú a esto le sumas la presión que hace el dedo, pues se vestibulariza muy fácilmente. Por eso es que él te dice aquí que los incisivos superiores poseen una inclinación positiva. ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esta diapositiva. ¿Me puedes repetir que se te oye entrecortado? Esa diapositiva. Los incisivos tienen inclinación positiva, ¿o qué me dices? profe, creo que pregunta que en dónde puede encontrar esas diapositivas. Las diapositivas, esta clase está en Acrópolis. Yo la voy a subir para Acrópolis. Creo que está. Tienen que ver porque las unidades de Acrópolis están agrupadas por oclusión, etiología de la maloclusión. Entonces tienes que buscarla ya. Profe, entonces la semana que viene no tenemos clase, sino el parcial. No, tienen el examen parcial por Acrópolis
a las 5 de la tarde, que aparece hora 17, que corresponde a las 5. Lo tienen puesto en Acrópolis el parcial. Ya estoy corrigiendo las tareas, ya yo creo que este fin de semana paso todas las notas que corresponden a las tareas. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Profe, para esta semana hay una tarea de un informe, ¿verdad? Sí, revisa ¿cómo se llama? Ahí mismo, mira. La primera clase tenía la tarea de la diferencia entre la ortodoncia y la ortopedia a temprana edad, que era hasta el 1 de marzo. El informe biológico del 3 al 10 de marzo. Y la tarea de análisis fotográfico ya me la entregó todo el mundo, es del 22 al 1 de marzo. Y esas están entregadas. Están entregadas la de edad temprana, tratamiento precoz y el análisis fotográfico. Hay algunos que no me han entregado todavía el informe. Voy a aprovechar de decirles que preferiblemente el informe debe ser a computadora porque es difícil a veces entenderle las letras. Pero si lo pueden hacer a mano y tomar la foto porque tengan dañada la computadora, no hay problema, mientras se presente con el nombre, sección y letras claras, sin borrones, sin manchas, pues bien presentada. Pues yo en las correcciones soy bastante estricta y cuando están muy bien, están muy bien. Las puede revisar cualquiera que va a tener el mismo criterio clínico. El análisis fotográfico, muchos salieron muy bien, de verdad que creo que lo entendieron y lo supieron realizar. De verdad en ese aspecto me siento bastante satisfecha. Ahora vamos a ver el capítulo de los modelos. En modelos ustedes tienen que tener vaciados para esa fecha los modelitos de su paciente infantil de 6 a 11 años. Y en ese modelo le vamos a tomar la foto a los modelos y le van a tomar el análisis de Moyer y aplicar un ejemplo de la ley de Andrew. Pero ya eso es después de, no sería el próximo lunes, que es el parcial, sino el lunes que sigue. Profe, una pregunta. Ese informe que hay que entregar esta semana, igualmente hay que entregarlo por Acrópolis y el correo, ¿o ya se entrega solo por Acrópolis? No, por los dos lados, porque fíjate, por ejemplo, Acrópolis a veces no está abriendo en la parte de lo que es clases. Cuando son muy pesadas no las está abriendo a veces y otras veces las abre sin problema. Yo hice un reporte y ya lo arreglaron, sí abre las clases. Entonces no me quiero arriesgar que la tarea no me abra porque tenga fotos pesadas. Ahorita son muy sencillas las tareas, pero cuando ustedes pasan análisis radiográfico, cefalometría, sobre todo es bien difícil. Entonces prefiero tener el respaldo en mi correo. Es para el beneficio